semestre. Les deseo lo mejor, que Dios nos proteja, nos dé salud, nos dé fortaleza para que podamos llegar a la meta, que es terminar este año lo mejor posible. Les recuerdo nuevamente que no se olviden de colocar sus nombres en el chat y que hasta las 9 es la obligación de ustedes, así entre comillas, de asistir a esta clase. La clase de hoy se refiere a un capítulo, a una especialidad dentro de la bioquímica clínica y también dentro de la medicina, y que tenemos que saber estudiar, tenemos que saber interpretar, ya que durante toda nuestra carrera de profesionales vamos a estar utilizando a la hemostasia. La hemostasia realmente quiere decir éstasis de sangre, ¿verdad? Parada de la sangre. Pero es un proceso fisiológico en el cual hay sustancias biológicas que se interrelacionan entre sí y hacen un equilibrio dinámico perfecto y nos previene de la aparición de hemorragias o, en su defecto, la formación y el estacionamiento de un trombo. Tiene la virtud de tener equilibrados sus componentes, ya que este desequilibrio origina un proceso patológico, ¿sí? A fin de estudiar la hemostasia lleva una serie de factores o de partecitas, ¿verdad? Pero realmente es un todo, es una unión de cualquiera de estos sistemas que están acá, como la pared vascular, las plaquetas, la coagulación, la lisis del coágulo. Todos estos están interrelacionados. ¿Para qué? Para que no sangremos o, en su defecto, paralizar el coágulo formado. Cualquiera de estas secciones, por decirles así, si se encuentra alterado, no vamos a tener un resultado correcto. Por lo tanto, debe ser equilibrado esto, a fin de estudiar, porque realmente no hay una separación así como si fuera termina algo y empieza el otro, sino que es una conglomeración de fenómenos biológicos que tiene su efecto, ¿verdad? Le podemos separar a la hemostasia en primaria y secundaria, y por último a una vía común, que es la lisis del coágulo. En la hemostasia primaria tiene importancia la pared vascular de los vasos de las arterias, que no estén obturadas, que no estén picadas, que no estén engrosadas, ¿verdad? Y por supuesto, acá está la señora reina, esta es la reina de las reinas, la de la hemostasia primaria. Las plaquetas, que son células anucleadas, que vamos a ver enseguida, son las que comandan el inicio de la hemostasia, pero también tienen una participación hasta la última partecita, ¿sí? Pero dependemos exclusivamente de las plaquetas para el inicio de este proceso totalmente fisiológico. Dentro de la hemostasia secundaria vamos a estudiar los que son procoagulantes y los que son anticoagulantes. Ambos factores son fisiológicos, o sea, existen normalmente en nuestro organismo. Y por último tenemos nuevamente un sistema de eliminación del coágulo formado, lisándolo y absorbiéndole totalmente sin producir ningún daño en el organismo, y por supuesto que si estamos frente a una hemorragia, el cierre definitivo de la herida.
como les dije, las plaquetas son las mamacitas, la reina total del inicio, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprenderle a querer a las plaquetas. Nosotros tenemos en el organismo 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico como valor de referencia normal. Esos valores, chicos, son sumamente importantes, ¿sí? Importantísimo, porque vamos a ver la importancia que tiene. Bueno, ¿cómo se originan? Se originan en la célula madre de la serie mieloide, ¿verdad? Entonces hace que empiecen a diferenciarse, especialmente acá cuando empieza la diferenciación, son ayudadas por la eritropoyetina, que va fragmentando a esta primera diferenciación en megacardioblasto, aumentando así su tamaño, ¿verdad? Aumenta su tamaño en forma granular para convertirse luego en una gigantesca célula llamada megacariocita o proplaquetas de un tamaño interesante, ¿verdad? Ahora, esto ocurre aproximadamente dentro de los 7 días, la renovación de este tipo en la médula, o sea, de este tipo de células, ¿verdad? Este megacariocito luego estalla y los fragmentos son las llamadas plaquetas, ¿verdad? Estas plaquetas son plaquetas que viven aproximadamente de 10 a máximo 12 días y luego son renovadas. No tienen núcleo, son totalmente anucleadas. Ahora bien, estas plaquetitas que están formadas están libres, están separadas, no están absolutamente juntas, ¿verdad? Y tienen dentro de su estructura una estructura muy interesante, cuya funcionalidad hace que toda la función plaquetaria se ve reflejada por los componentes que contiene la plaqueta. Y la podemos separar en hialómero y en granulómero, ¿sí? El hialómero serían las membranas que existen. Cuando hay una lesión, cuando tenemos una cortada, inmediatamente esta plaqueta que estaba bien redondita, bien perfecta, abre su membrana, un sistema de apertura, y empieza a liberarse a través de la activación de este sistema de microtúbulos densos, numerosas sustancias como la actina, la miosina, la troponina, que son sustancias que contraen la plaqueta, ¿verdad? Y esa contracción hace una vasocontracción, hace un achicamiento y libera sustancias que justamente tienen la misión, como es la activación de la ciclooxigenasa para la formación de sustancias como el tromboxano A2. Además de eso, se activan glucoproteínas cuya importancia es vital para que también se activen otras sustancias, ¿sí? En breve vamos a conocer los nombres de estas glucoproteínas. Dentro de la plaqueta, dentro del sistema, al activarse la plaqueta por el estímulo que le hicimos, empiezan a degranularse, a aparecer fuera de la plaqueta, ¿cómo se llama? Gránulos alfa, gránulos delta, gránulos lambda, cada uno de los cuales tienen componentes específicos como lo son el fibrinógeno, la tromboplastina, la tromboasponina, los gránulos plaquetarios, ¿verdad? También estos gránulos deltas tienen la importantísima misión de liberar el calcio a través de la activación de la fosfolipasa C y la fosfolipasa A2. La fosfolipasa C libera el calcio
Al liberar el calcio se empieza a mover la plaqueta, ¿sí? Y libera sustancias sumamente importantes como el tromboxano, como el ADP, la serotonina, la histamina. Y también se liberan a través de los gránulos LAMA hidrolasas, que son enzimas hidrolíticas, ¿verdad? Entonces, esta plaqueta debe estar en su totalidad sana, ¿verdad? Cualquier alteración en su estructura, ya sea en el hialurómero o en la cantidad de gránulos, en la degranulación, produce una deficiencia tanto en número como en función, ¿sí? Bueno, entonces, al haber conocídole a la plaqueta en su estructura propia, acuérdense que este no tiene núcleo. Entonces, ciérrame por la puerta, por favor, pues se escucha más esto. Perdón. Vamos a estudiar a la famosa hemostasia primaria. La hemostasia primaria, como les había comentado, está dirigido con la activación de las plaquetas. Cuando se produce una clavada, una lesión, ¿qué sucede? Nosotros al clavarnos inmediatamente nos sangramos. Ocurren unos segundos para que se pueda aparecer la sangre. Si te clavas el dedo, en unos segundos recién aparece la sangre. Inclusive a veces le tenemos que apretar para que fluya la sangre afuera. ¿Por qué eso ocurre? Porque las plaquetas con su accionar hacen una vasoconstricción en el vaso lesionado. ¿Y cómo hace esa vasoconstricción? Se activan sustancias vasoconstrictoras que estaban en el endotelio del vaso afectado. Entonces empieza a liberarse el tromboxano A2. La adrenalina, noradrenalina también tiene un efecto de vasoconstricción, y la endotelina, que también está en esta zona, también son vasoconstrictoras, ¿sí? En su defecto, el óxido nítrico es vasodilatador porque, como les había comentado, la hemostasia es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, al producirse la contracción, empiezan a acercarse las plaquetas hacia el lugar donde nosotros nos clavamos, ¿verdad? Y al hacerlo eso, ustedes saben lo que es contraer, ¿verdad? Entonces, inmediatamente el lugar de la lesión se achica, ¿verdad? Se va contrayendo. Y al contraerse, como este epitelio ya está totalmente expresado, ya está lesionado, empiezan a activarse sustancias propias de las plaquetas y también del epitelio de la pared vascular. ¿Y cuáles son esos? El factor von Willebrand, el colágeno, y estos se activan mediante la acción de glucoproteínas de membrana, que en este caso son la GP1B59, que es la que activa al factor Willebrand. Y la 6 y la 1A, 2A, activa al colágeno. Entonces, ¿qué hace acá? Hace que estas plaquetas que estaban libres en forma lineal juntamente con los glóbulos rojos, empiezan a adherirse, ¿verdad? La adhesión es simplemente cuando vos compras una adhesión, quiere decir que vos te estás acercando a un hecho, ¿verdad? Muy bien, esa adhesión entonces se produce por la activación de estos factores y de estas glucoproteínas. Inmediatamente al producirse la adhesión, ¿qué sucede? Sabíamos que dentro de la plaqueta habían sustancias. Entonces, esa adhesión hace que se active en la plaqueta, y al activarse, ¿qué sucede? Empieza a secretar lo que hay adentro de la plaqueta.
empieza a activarse la fosfolipasa C, la fosfolipasa A2, la GP, la glucoproteína 2B3A, y hace qué cosa, que se liberen sus productos. ¿Y cuáles son los productos que son de vital importancia para la plaqueta? Son la producción del ADP, ¿verdad? La liberación del calcio y la activación a través de la fosfolipasa A2 del sistema de fosfolípidos de membrana, que activan a las sustancias como la ciclooxigenasa para la formación de esta sustancia que es el tromboxano, y active a este tromboxano A2, que es un poderoso vasoconstrictor, o sea, contrae muchísimo a la plaqueta, ¿sí? Entonces, acá lo que sucede, luego de adherirse, se secreta su contenido, y por último, ¿qué sucede? Empiezan a enzimarse las plaquetas, a agregarse, ¿sí? Esta agregación es fundamental. ¿Por qué? Porque ya tienen todos los componentes. ¿Viste? Vieron que esta agregación, ¿dónde sucede? Sucede donde está la herida, ¿verdad? Pero esta agregación es débil. Es un trombo blanco o un trombo plaquetario, pero es suavecito. ¿Y cómo está formado el trombo plaquetario? Por las activaciones de las diferentes plaquetitas que se fueron adhiriendo, fueron expulsando sus contenidos y ahora empiezan a enzimarse. Y lo hacen de esta manera. Miren, esta plaqueta era redondita al comenzar, y al producirse la vasoconstricción, la adhesión, la liberación de sustancias, empiezan a deformarse y a enzimarse. ¿Y qué también sucede en esta fase? Esta GP 2B3A también hace que se active el fibrinógeno, ¿sí? Entonces, el fibrinógeno es el estabilizador, el que va a formar luego la fibrina. Entonces, sobre esta agregación plaquetaria hay también pequeños trozos, o no sé cómo decirle, pequeñas unidades de fibrinógeno que apoyan a que se cierre esta herida, ¿sí? Y se forma entonces la misión inicial de una plaqueta, es formar un trombo plaquetario. Ahora, si por ejemplo ustedes clavan algo, ¿verdad? Tapan la lesión, pero luego el paciente agarra su algodón y empieza a friccionarse, o toca, hace un movimiento brusco, como este es un trombo muy débil, va a volver a sangrar, se va a volver a abrir. Y en el caso nuestro, que somos los que sacamos sangre, al romper este trombo plaquetario, toda la sangre, en los glóbulos rojos, etcétera, se extravasan por la pared de los tejidos y se forma el famoso moretón, que la gente tanto se plaguea por eso, ¿verdad? Justamente porque este trombo es, como su nombre lo dice, débil, es blanco, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, esta es un resumen de lo que dijimos. Lesión vascular, que vamos a ver cómo podemos lesionar, ¿verdad? Inmediatamente hay vasoconstricción, hay adhesión, agregación, eliminación de sustancias y se forma el trombo. Esta es la primera iniciación para que se activen los procesos de coagulación. Este proceso de coagulación lo que va a hacer es formar el coágulo, va a polimerizar la fibrina y luego va a lisar. Entonces, estos procesos son totalmente, están unidos, están emparentados entre sí, no son unidades independientes. Bueno, cuando uno tiene alteración en la plaqueta, ya sea por cantidad o por funcionalidad,
el paciente sangra, ¿sí? Es una unidad crítica el valor de la plaqueta. ¿Mm? Entonces, nosotros acabamos de decir que tenemos de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico de cantidad de plaquetas. Valores de alarma. Cuando ustedes tienen pacientes que tienen menos de 100.000 o cuando tienen pacientes que tienen demasiada cantidad de plaquetas. La trombocitopenia va a producir hemorragia, ¿verdad? Y la trombocitosis va a producir trombosis. Ambas situaciones son de extremo peligrosas y se considera un paciente crítico cuando tiene menor a 60.000. Este menor a 50 que actualmente dice la OMS, allá en el hospital los médicos ya empiezan a pensar seriamente cuando su paciente tiene menos de 60.000, ¿sí? Estos son valores críticos que tienen que tener muchísimo cuidado en el paciente. Nosotros tenemos en la emergencia, en la urgencia, pacientes críticos de unidad crítica, tenemos a veces 30.000 plaquetas. A veces tenemos pacientes menor a 10.000 en los cuales el médico inmediatamente debe pedir una transfusión exclusiva de plaquetas. Bueno, entonces, por disminución o realmente acá tengo que poner por alteración en el número de plaquetas, podemos tener alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son las que nosotros le presentamos a ustedes en el laboratorio, en donde le contamos cuánto hay, ¿verdad? Entonces puede ser por disminución de la médula ósea, ¿verdad? Acortamiento de la sobrevida plaquetaria o puede ser la trombocitosis, que es el aumento. Disminución de la producción plaquetaria a veces no implica una enfermedad de base, ¿verdad? Pero en algunos casos sí, es una de las cosas alarmantes, por ejemplo, para el debut de una leucemia, la disminución de la cantidad de plaquetas. Vamos a ver después cómo podemos pensar que puede ser ese paciente que está enfrente a un pacientito que está debutando. Ahora bien, también podemos tener buena cantidad de plaquetas o inclusive podemos tener un poquito bajas, pero no críticas, pero que no tengan funcionalidad, ¿sí? Que no tenga adhesión ni agregación. Si esto no ocurre, chicos, ¿qué va a pasar? El paciente va a sangrar porque no va a poder formar el trombo, ¿verdad? Bueno, entonces, hay situaciones que son congénitas y hay otras situaciones que son adquiridas. Las congénitas hemos observado, hemos visto cómo se activa una plaqueta y uno de los factores más importantes es la activación del factor von Willebrand, ¿verdad? Este factor von Willebrand es sumamente importante, ya que primera cosa, se une a la glucoproteína 1B59 y produce el efecto, ¿verdad?, de activar a la plaqueta. También sirve como sostén o como cofactor del factor 9. Y este factor, del factor 8, este factor 8 tiene que estar sí o sí unido al factor von Willebrand para que haga de cofactor con el 9, ¿sí? Si el paciente no tiene factor 8, como el caso que son los hemofílicos de tipo A, y encima no tiene el sostén del von Willebrand, por supuesto que este paciente va a sangrar muchísimo, ¿sí? En algunos casos solamente no tienen en cantidades suficientes el von Willebrand. En todo caso, allí
cómo se va a observar eso en la clínica? Van a encontrar ustedes personas que tienen sangrados mucocutáneos, por ejemplo, nariz, encías, menorragias, hematomas, equimosis de fácil aparición, y que en el coagulograma que vamos a estudiar hoy sale todo normal, ¿sí? Sale una buena cantidad de plaquetas. Tienen, por ejemplo, 200.000 plaquetas. ¿Y por qué rayo entonces le aparecen esto? Entonces, cuando esos rayos le aparecen, ustedes ya tienen que pensar en un defecto de las glucoproteínas, ¿sí? En la enfermedad de Bernard-Soiller, en esta enfermedad hay una deficiencia. ¿Se acuerdan ustedes que para poder anclar el bob Willebrand necesitamos del 1B59? En estos pacientes, uno de estos no tienen, el 1B. Por lo tanto, la acción del bob Willebrand es 0 y producen estas gigantescas plaquetas que no se pueden adherir ni agregar. Y en el Glassman hay ¿cómo se llama? Déficit del receptor que se une al fibrinógeno. Entonces, por más que se forme el trombo blanco, no tiene estabilidad ese trombo y nuevamente el paciente sangra. Por lo tanto, estas situaciones son situaciones específicas, congénitas, si es que tienen que ser tratados por el especialista, que son los hematólogos, ¿sí? Pero también podemos tener situaciones en donde adquirimos la infuncionalidad de la plaqueta, y esto se ve en ciertas patologías de base que puede tener tu paciente, como nefropatías, hepatopatías, disproteinemia, especialmente en la hipoproteinemia, ¿verdad? El hígado, cuando está destruido, obviamente vamos a tener muchísimos sangrados, no solamente a nivel plaquetario. En los pacientes nefrológicos, en los pacientes dializados, hay mucha más cantidad de AMP cíclico que inhiben la acción plaquetaria. Y también hay profeso, cuando ustedes le están dando fármacos antiagregantes, ¿sí? Bueno, cuando ustedes le dan esos fármacos, esto está demasiado bien estudiado, ¿sí? Esto ustedes tienen que dominar desde hoy, que es el 27 de julio, hasta que la muerte les separe, ¿sí? Entonces, acuérdense ustedes que nosotros formamos el trombo, ¿verdad? Pero estas plaquetas por la inactividad física, la obesidad, la diabetes, nosotros empezamos dentro de nuestra pared arterial a formar pequeñas unidades llamadas ateromas. Esos ateromas están llenos de LDL, que son un tipo de colesterol, y encima son esos colesteroles son pequeñísimas unidades, son oxidadas. ¿Y qué hace? Cuando tenemos acá plaquetas, ¿se acuerdan ustedes que nuestras plaquetitas están circulando acá, ¿verdad? Están en línea recta. Entonces, ingresan dentro de los huecos de las plaquetas y hacen como una capa, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá puede ser una agregación plaquetaria, y encima de eso el acúmulo de colesterol. Esto se denomina ateroma, y esto es una cosa durísima, ¿sí? ¿Y qué va haciendo? Va cerrando la luz, ¿verdad? Si cierra todo, tenemos el infarto. Si no cierra todo, tenemos la angina. Eso ya hemos visto con la doctora Rosana cuando dimos el perfil coronario. Entonces, el médico es profeso a partir de los 30 años, y si la persona tiene, ¿cómo se llama?, algún componente o factor de riesgo como obesidad, sedentarismo, el hábito de fumar, ser fumador o tener hipertensión arterial, hace
es profeso la inhibición de la funcionalidad plaquetaria. Hace que no se agregue la plaqueta. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que inhibir, ¿verdad? Entonces, inhibe la formación del tromboxano, inhibe la formación del ADP, inhibe la glucoproteína para que no haya fibrinógeno. ¿Y cómo lo hace eso? A través de medicamentos. Los medicamentos que se utilizan para inhibir la acción plaquetaria. Quiero que se recuerden que acá el médico no me hace disminuir el número de plaquetas. Lo que me hace es que no funcione la adhesión y la agregación plaquetaria, ¿sí? Ojo con eso, porque si me hace un daño mi doctor, yo puedo sangrar muchísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué era que pasaba acá? A través de la activación de la gluco-B3A, el ácido araquidónico se activa. El ácido araquidónico activa a la ciclooxigenasa. Esta enzima se transforma el ácido araquidónico en endoperoxiasas cíclicas, que son las prostaglandinas, y también actúa sobre las plaquetas activándola y liberando el famoso tromboxano A2, ¿verdad? Que era el famoso vasoconstrictor. ¿Cuál es el medicamento? La aspirina. Ustedes ven todas las propagandas que hay, tomate una aspirina, cuida tu corazón, ¿verdad? ¿Qué hace la aspirina? Inhibe en forma irreversible a la ciclooxigenasa que está dentro de la plaqueta al activarse el ácido araquidónico. Al no tener ciclooxigenasa, no se produce tromboxano, ¿sí? El clopidogrel. La acción del clopidogrel es inactivar al ADP. El ADP también produce sustancias vasoconstrictoras que aceleran o propician la agregación. Es un antiagregante. Y si le vas a dar la abscisimat, bloquea la acción del 2B3A, perdón, sí, está bien, 2B3A, que se juntaba con el fibrinógeno. Entonces, si vos le haces esto a profeso, evitas que se agregue la plaqueta y que solamente se quede el colesterol, y por supuesto que acá le vas a dar otra droga para que eso no suceda, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sucede, chicos, si ustedes le tienen que operar al paciente, ¿verdad? Esta medicación a veces se dan ambos, aspirina con clopidogrel, de por vida. Mi madre, por ejemplo, se operó del corazón, ¿verdad? Se le pusieron stem, se le cambió tiene 3 stem. ¿Por qué? Porque se le cerró, hizo un infarto y se le cerró, ¿verdad? Ella de por vida debe tomar esto. Pero en algunos casos hacen sangrado. Me hace sangrado por la parte de la materia fecal. Entonces debo de suspender por un tiempo. Pero nunca voy a poder dejar de darle. ¿Por qué? Porque la condición de ella hace que el médico, su cardióloga, no quiera que se forme ninguna adherencia plaquetaria, ¿sí? Si ustedes le quieren operar, se supone que si esta persona está tomando esto, ¿verdad? Vieron que algunos hacen por profilaxis, ¿verdad? Según la propaganda de la tele. Bueno, si estás así súper sanito y no tuviste ningún infarto, podés dejar de tomar la aspirina y en 7 días nuevamente el hígado produce la ciclooxigenasa. Pero en el caso de mi madre, por ejemplo, ella no puede dejar de tomar ni un día. Y cuando estaba sangrando, me sacan un día o 2 días este ácido, la aspirina, pero no dejan que le quite el clopidogrel, ¿sí? Porque es de alto riesgo la formación del trombo que ella tiene, ¿sí?
Bueno, chicos, quiero saber si me entendieron hasta acá. ¿Alguien me puede decir algo? Algo nomás quiero que me digan. Sí, profe, entendió. Entendimos, qué sé yo, qué aburrida tu clase, qué interesante. Chicos, la hemostasia es complicada, ¿sí? Yo sé que mucha gente le odia a la hemostasia, pero chicos, tenemos que entender. ¿Por qué? Porque ustedes te van a manejar en la urgencia, en la emergencia. Lastimosamente yo le tengo que dar la fisiología porque nosotros somos bioquímicas clínicas. Yo le puedo dar solamente también toda la parte del laboratorio, pero yo no soy una técnica, yo soy una bioquímica que tengo que entender lo que doy, ¿verdad? Y mis alumnos tienen que entender el proceso de la hemostasia. No es solamente pedir y ver si está normal o anormal. Es un pensamiento constructivo y tenemos que tener una base sólida. Esto ustedes van a dar en fisiología, no sé si ya dieron, van a volver a lo mejor dar con el profesor, van a dar en fisiopatología, van a dar en farmacología, van a probablemente dar en clínica médica nuevamente. Entonces, de una vez tenemos que estudiar, ¿sí? No le vamos a tener absolutamente miedo. ¿Cómo nos puede dominar algo, verdad? No nos puede dominar. Nosotros somos personas pensantes que tenemos que tener un poquitito nomás de paciencia, ¿sí? Bueno, chicos, ahora vamos a hablar de la famosa hemostasia secundaria, en el cual utilizamos procoagulantes y anticoagulantes. ¿Vieron ustedes que nosotros cuando nos clavamos, lo que necesitamos es cerrar la herida, ¿verdad? Y empezamos clavándonos con la lesión, ya sabemos todo el asunto de las plaquetas, pero ingresan un sistema de coagulación, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de la coagulación? Es que cerremos nuestra herida. Entonces, tenemos un camino común, una misión de llegar a esta vía común, que es la transformación de ciertos factores hasta formar el coágulo, ¿verdad? Pero para llegar a esta vía común, nosotros podemos tener dos rutas, una llamada intrínseca y otra llamada extrínseca. ¿Cuál es la diferencia en esto? Es la diferencia de la activación de estas dos vías, es dónde se produjo la lesión. Si yo tengo un accidentado de moto, ¿verdad?, que salió disparado y se golpeó su cuerpo, ¿sí? Ustedes suelen ver que no se le puede tocar al paciente. ¿Por qué? Porque te dice, puede estar sangrando por dentro. Bueno, esa es la activación de la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque cuando se golpea un órgano o se lesiona un tejido en forma más profunda, traspasa toda la parte del suendotelio, del endotelio, del colágeno, y allí ya se va hacia el órgano. Entonces, este sangrado es sumamente importante porque se activa el factor tisular que está más profundo, ¿sí? Y puede ser que no se vea la hemorragia acá, ¿sí? Pero acá hay una feroz herida por dentro. Sin embargo, la vía intrínseca, esas nuestras plaquetitas pues son negativas, tienen una membrana negativa que no se altera por nada del mundo, ¿verdad? Pero si nosotros le clavamos al paciente, ya sea con nuestra aguja o con un cuchillazo, ¿verdad? Entonces es una vía diferente a la membrana. Entonces, esa se activa por contacto, ¿sí? Entonces, entra acá el cuchillo, entra acá la aguja y empieza a activarse los fosfolípidos, calicreína, precalicreína
y se activa el factor de contacto o factor 12. Este es un camino más largo, ¿sí? Este es un camino cortito, ¿sí? Bueno, para que nosotros podamos trabajar en estas vías, necesitamos de la competencia de factores de coagulación. Estos factores de coagulación son sintetizados en el hígado. A pesar de que el factor tisular también se puede sintetizar en otros lugares como los monocitos, los polimorfonucleares, etc. Pero realmente son sintetizados en el hígado. Ya saben ustedes que están descritos con nombres y también por unidades, ¿cómo se llama? Por números romanos. Acá el fibrinógeno, por ejemplo, es el factor 1, en la protromina el factor 2, ¿verdad? Algunos actúan como simógenos, otros como enzimas, otros como cofactores, otros como proenzimas, ¿sí? Y tienen la propiedad de activarse, y esa activación son dependientes los unos de los otros. Otra de las características que tienen estas proteínas es que algunas tienen una manifestación clínica muy fuerte, demasiado fuerte, ¿verdad? Como son, por ejemplo, el déficit del factor 8 y 9, que son los de la hemofilia. Estas personas, cuando tienen déficit de esto, ¿verdad? Producen grandes hemorragias, grandes hematomas específicamente, ¿verdad? Y que son totalmente controlables, ya que son estudiados, está sumamente estudiada estos dos factores. Van a tener ustedes pacientes varones hemofílicos, porque el problema está en el cromosoma X, la portadora es la mujer y el varón es el que sufre, pero actualmente se han encontrado también algunas mujeres hemofílicas, justamente porque hubieron parejas de hermanas de hemofílicos que se han casado con hemofílicos. Entonces acrecenta la parte genética y tal vez puedan encontrar, pero en la mayoría son varones. Bueno, otra cosa que les quiero comentar acá con relación a los factores es que estas proteasas son dependientes de la vitamina K. O sea, la vitamina K, a través de la epóxido reductasa que tiene, activa la vitamina K y hace que se activen estos factores. Para que se active esto, hay que comer la vitamina K que hay en los vegetales. También para la activación de esto, necesitan siempre el compromiso del calcio. ¿Y quién nos da el calcio? Nos dan las plaquetas, ¿sí? Bueno, acá esto se tienen que recordar para siempre, ¿verdad? Factor 10, 9, 7, 2. Y también la proteína S y la proteína C, que son anticoagulantes fisiológicos, son dependientes de la vitamina K. Los que son cofactores son el 5 y el 8. ¿Y cómo se activan esto? Por acción de la trombina. El 8, acuérdense que es el factor, es un cofactor. Se tiene que estar unido a la 9 para poder estabilizar. Pero este 8, acuérdense también que tenía que tener el Bob Willebrand. Porque si no, no es nada. Son parejas indisolubles. No se pueden divorciar estos, ¿sí? En cuanto al fibrinógeno y al factor 10, son también activados por la trombina. La trombina se convierte en fibrinógeno, y este factor 13, al activarse, rompe el coágulo.
Y los de contacto son aquellos que acompañan a cada uno de ellos para su activación y pueden ser el factor 12, ¿verdad? El factor 11, la precalicreína, la calicreína, el citinógeno de alto peso molecular, y su compromiso es específicamente en la activación de la lisis del coágulo. Bueno, ahora vamos a estudiar a toda velocidad esta parte. Chicos, esta parte le hice este cuadro por separado, sabiendo que ahora hay un esquema celular o citológico, algo así se llama, de la coagulación sanguínea, ¿sí? Que supuestamente interrelaciona mejor. No es que supuestamente, relaciona mejor. Pero como nosotros tenemos que empezar estudiando primero, ¿verdad? Tenemos que interpretar. Entonces vamos a hacer primeramente pasito por pasito y luego lo vamos a juntar. Bueno, la vía extrínseca, ¿sí? Es una vía cortita. Acá entró el cuchillo y le dio una vuelta a su cuchillo, ¿verdad? Le hizo una carneada acá. Si yo le clavo a mi paciente y le rebusco, bueno, ustedes, no encontré la vena y empiezo a buscarle la vena, ¿qué hago ahí? Le lesiono a toda esta parte y ¿qué activo? El factor tisular, ¿sí? Al activarse este factor tisular, empieza a activarse el factor 7. Este factor 7 es exclusivo de esta vía, no existe en la otra, ¿sí? Y esa activación, miren, factor tisular hace que se active este factor 7 y ya tenemos el calcio y tenemos ya los fosfolípidos en membrana de la plaqueta, para que vean nomás ustedes que la plaqueta está presente, la sujeta esta, ¿verdad? Chicos, quiero que me aprendan para siempre. Este factor tisular y el factor 7 activado se llama TEM-ASA de la vía extrínseca. TEM, ¿por qué? Porque tiene su acción sobre el TEM, sobre el número 10, ¿sí? Entonces, rapidísimo esto ocurre. De 10 a 15 segundos vos le clavas, le haces una búsqueda con tu aguja, tic, 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 volando se activa esta vía. Y va sobre este número 10, activándola. Vamos a ver enseguida. ¿Cómo lo activamos? Por acción de esta tenasa, ¿sí? Esta es una tenasa que activa. Y al activarse este 10, chicos, se junta el 5, ¿sí? Y se activa 10 con 5, 15 años, ¿sí? No sé cómo les puedo hacer recordar, ¿verdad? Pero activados. A esto se le denomina activador de la protrombina o protrombinasa, ¿sí? Y lo hemos hecho en un segundo, ¿sí? Ahora, vamos a mirar la otra vía. La otra vía yo le clavé perfectamente a mi paciente y le saqué la sangre. O vino un loco y le clavó con un cuchillazo, sacó su cuchillo y le clavó otra vez así, tic, 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 ¿verdad? Bueno, chicos, esas cosas que yo digo, tip, 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 y eso, no vayan a repetir que les digo, sino que yo hablo como si fuera que estoy enfrente a ustedes, ¿sí? Bueno, empieza a actuar el factor plaquetario, ¿sí? Inmediatamente las plaquetas se activan. ¿Y qué hace la plaqueta? Activa la precalicarina, la calicreína, los imógenos de alto peso molecular y activa el factor 12, el factor de contacto llamado también AGMAM, ¿verdad? Este factor 12 se activa. Al activarse el factor 11, empieza a producir el factor 11 que se
activa inmediatamente. Al activarse el 11, chicos, se activa el 9. Y este 9, para poder activarse, ¿qué necesitaba? Necesitaba de su compadre el 8, ¿verdad? Esto, 9 con 8, se llama tenaza de la vía intrínseca. Esta, el calcio y el fosfolípido 3, esto es de la plaqueta. Esto van a colocarle nomás ya acá. Este 9 con 8 activado es tenaza de la vía intrínseca. Este otra vez actúa sobre el 10. ¿Y qué hace? Le activa a la protrombina. Miren, acá solamente varió esta activación. La misma cosa activa por ambas vías, ¿sí? 15 años acá. 10 con el 5 activado. Calcio y fosfolípido. Muy fácil. A este conjunto actualmente se le denomina protrombinasa. O sea, nosotros vamos a hablar ahora, se activó la protrombinasa, ¿sí? O tiene una tenaza intrínseca, tenaza extrínseca. Y para siempre ya tenemos que meter en nuestro cerebro, acá en el lugar más profundo, en nuestro disco duro, qué sé yo, hacer copias, cualquier cosa, tenemos que acordarnos de estas. Esta es la tenaza intrínseca, tenaza extrínseca y la protrombinasa, una vez no vamos a aprender. 15 activado, ¿verdad? 10A, 5A, calcio y fosfolípido, factor plaquetario 3. ¿Qué hace cuando tenemos activado? Se va sobre la protrombina, que es el factor 2. Este factor 2 se convierte, se activa en la famosa trombina. La trombina, pues, es acá la mamacita de la vía común. La trombina se activa y se transforma en fibrinógeno. El fibrinógeno es el coágulo formado. Pero acuérdense que este coágulo no puede permanecer, este ya no es igual al trombo plaquetario. Este ya es un coagulazo, ¿sí? Y este fibrinógeno luego se degrada a fibrina. En esta situación, este es un proceso que dura un cierto tiempo in vitro y en vivo. Entonces la trombina ya otra vez hace su efecto. Activa al factor 13. Todo esto está lleno de calcio, ¿verdad? Que le proveen las plaquetas. Y se activa este factor 13. ¿Qué hace el factor 13? Le condensa, le estabiliza a la fibrina. La fibrina son todos esos haces que tiene, que le hace como una red, ¿verdad? Y le deja duro al coágulo. Entonces, miren, no era tan difícil, ¿verdad? ¿Alguien no entendió esta parte? ¿Tienen bien clarito? ¿Sí? Díganme algo de vez en cuando nomás, quiero que me digan. Sí, profe. Porque y quiero que si ustedes aprenden esto, después más nada toda la hemostasia. Bueno, actualmente, chicos, se estudia la teoría celular de la coagulación. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que esto no es una situación aislada. No es que empieza la plaqueta, termina la plaqueta, empieza la intrínseca, termina la intrínseca. No, es una cosa así, toda una agrupación de sucesos que sucedieron sucesivamente. Es como la historia, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a juntar lo que aprendimos para poder explicar esta teoría. Muy fácil ya es esto, porque ya aprendimos el otro. Nos clavamos, nos lesionamos, empiezan a activarse las plaquetas. ¿Cómo se activan? Factor Willebrand, colágeno, glucoproteínas de membrana. ¿Qué se activa acá? Se activa el factor tisular. El factor tisular, juntamente con el siguiente, que era tenaza de la vía extrínseca. Esa tenaza actúa sobre el sobre el 15, ¿verdad? Acuérdense que yo les estoy diciendo 15 para poder aprender nomás. Es el 10 y el 5 activado. Y produce protrombinasa. Además
de esto acá en la vía de iniciación, chicos. Este factor tisular tiene se demostró que también activa al factor 9, ¿sí? Y este factor 9, pues mis queridos pequeñuelos, estaba en la otra vía, pero se demostró que en la fase de iniciación también se activa el 9, ¿sí? Entonces hay una pequeña interacción con la vía intrínseca. Acuérdense que esto era todo extrínseca, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Hay producción de trombina, ¿sí? Todo esto produjo trombina, pero esta trombina, esto rápido se hizo, ¿verdad? Esta trombina es chiquitita, poquita cantidad de protrombina. Ahora, en la fase de amplificación, lo que sucede es que se activan más factores, ¿sí? Esa activación de la trombina hace que se active la plaqueta. ¿Y cómo se activaba la plaqueta? Eliminando sus sustancias, ¿verdad? Empezaban a eliminarse sustancias y aumenta la cantidad, Willebrand, el factor 5, el factor 8, aumenta la cantidad de trombina. Pero también se activan factores como el 5. El 5 necesitamos sí o sí para activar a la quinceañera, ¿verdad? Al 10. Se activa el 8, se activa el 9. No se pueden, estos compadres no pueden estar el uno sin el otro. Y se activa el 11, ¿sí? Y cuando vos activas el 11, ¿cuál es el siguiente? El 9. Pero el 9 ya estaba activado por la otra vía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la amplificación? Se activan las tenazas de la vía intrínseca, que eran la 9 con la 8, ¿sí? Al tener tenazas de la vía intrínseca, ¿qué tenemos? Tenemos protrombinasa, tenemos la quinceañera más el calcio en la plaqueta. Y ahí, ¿qué pasa? Se empieza a propagar, ¿verdad? Y al propagarse, las plaquetas, acuérdense que no hay una sola plaqueta, hay muchísimas plaquetas y en cada plaqueta ocurre esta activación. Entonces, hay más cantidad de plaquetas activadas, por lo tanto, las tenazas intrínsecas aumentan y hay más cantidad de protrombinasa. Cuanto más protrombinasas nosotros tenemos, activamos más cantidad de protrombina y activamos una feroz trombina, ¿sí? Entonces, es ahí donde esta teoría celular hace comprender al que está estudiando que es una situación en la cual hay una unión de todos ellos para lograr la formación de la trombina, ¿sí? ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? Lo que están en negritas son las situaciones más importantes de cada vía. Bueno, espero que hayan entendido. Porque hay que concentrarse cuando estamos haciendo la lectura de los factores y inmediatamente después ya vamos a entender para siempre. Bueno, toda esa cuestión era para formar un coágulo. Pero les dije que el organismo es impresionantemente astuto, es inteligentísimo. Dios nos creó perfectos. Nosotros los hombres nomás lo que hacemos macanadas para ser imperfectos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros inhibidores fisiológicos. Fisiológico quiere decir que son normales, que son producidas también por el hígado y también son producidas por la pared vascular, ¿verdad? La presencia de estos inhibidores hace que nosotros no coagulemos in vivo, porque si no sería muy diferente nuestra situación y tendríamos trombosis, ¿verdad? Bueno, entonces, estos inhibidores tienen una importancia impresionante, de las cuales vamos a hablar de la antitrombina 3,
de la proteína C y cofactor la proteína S. Chicos, ¿vieron ustedes la cantidad de veces que nosotros hablamos de proteína C? Hablamos en muchos lugares y son todos diferentes. Cuando hablamos de proteína C reactiva es una cosa. Cuando hablamos de, si queremos nosotros decir PCR por la proteína C reactiva, tenemos que saber bien cuando estamos pidiendo, ¿verdad? Porque podemos pedir PCR, pero para hacer una separación genética de algo, ¿sí? Entonces, en ese caso, la PCR es un método. Y acá estamos hablando de proteína C, que no tiene nada que ver con las otras. Esta es proteína C y proteína S, que son anticoagulantes fisiológicos. Y el otro anticoagulante fisiológico que vamos a trabajar es el TAFI, ¿verdad? Que es el inhibidor del factor tisular, ¿sí? Bueno, y también tenemos otro que se llama heparina cofactor o factor 2. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, miren acá. Ya hemos mirado la hemostasia primaria, donde hay coagulantes y anticoagulantes, o sea, vasoconstrictores y el óxido nítrico, que es el vasodilatador, el que hace que no se contraiga profundamente. Esto sería de la hemostasia primaria. Ahora, en la hemostasia secundaria actúan estos anticoagulantes. ¿Cuáles son los anticoagulantes que tenemos normalmente? Tenemos heparina, tenemos proteoglicanos, tenemos antitrombina, tenemos trombomodulinas, tenemos inhibidor del factor tisular, ¿sí? ¿Qué quiere decir anticoagulantes? Anticoágulo, ¿verdad? Y como nosotros sabemos que nosotros necesitamos formar la trombina para que esta trombina se transforme en fibrinógeno y se transforme en fibrina, necesitamos esta trombina, ¿verdad? Y necesitamos, esta activación se hace a través de las diferentes vías que tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos antitrombina, la antitrombina es la que bloquea a la trombina. Si nosotros no tenemos trombina, tenemos bloqueadas todas las vías. ¿Por qué? Porque no vamos a poder formar el coágulo. Pero esto, chicos, es algo fisiológico, ¿verdad? Es algo fisiológico que si nosotros tenemos en demasía, podemos sangrar, ¿verdad? Pero la mayoría de los casos tenemos déficit de estos anticoagulantes. Entonces, por razones que el organismo produce o que se le complicó al paciente, se produce más cantidad de trombina y hay más trombos. Imagínense ustedes que tenga un paciente un trombo que vaya cerrando la luz arterial, o tiene un trombo en el pulmón, un tromboembolismo pulmonar, o tiene un ACV, ¿verdad? Entonces el médico lo que hace es, en algunos casos, porque esa parte van a ser ustedes lo que deciden qué hacer, le colocan heparina. Esta heparina vamos a ver que hay de alto peso molecular y no fraccionada. Entonces, al aplicarle la heparina, ustedes potencian la acción de la antitrombina y no dejan que se forme la trombina, ¿verdad? Capaz que también utilicen antifibrinolíticos para eliminar totalmente ese coágulo, pero esa es una situación totalmente que va en clínica médica, los cardiólogos son los que manejan esta parte. Miren, entonces, la heparina potencia la acción inhibiendo a todos estos factores. Otra forma de que ocurra eso es cuando tenemos el inhibidor del factor tisular, que está acá, no podemos activar el factor 7. Si nosotros no tenemos el factor 7 con el factor tisular,
no podemos activar al 9 por vía extrínseca, ni tampoco al 10. Por lo tanto, no voy a tener trombina. La trombomodulina, para que se pueda activar, necesita del compromiso de la proteína C. Pero esta proteína C no funciona sin su cofactor S. ¿Y qué sucede? Estos dos inactivan al factor 5 y al factor 7. Si nosotros no le tenemos a la quinceañera completa, no podemos tener trombina. Por lo tanto, todos estos son anticoagulantes fisiológicos y que el médico lo maneja de acuerdo a la necesidad de agregar más anticoagulante o dejarlo, ¿verdad? En cuanto a al eliminar el trombo, utilizan activadores de la plasmina, que son las streptoquinasas, las urosinasas o la anexina 2, que lisan el coágulo, ¿sí? Entonces, este sistema está totalmente equilibrado con la producción de trombos. ¿Entendieron esta parte? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿No entendieron? Tal vez, quizás, a lo mejor. Bueno, solo ya les quiero ver, chicos, ya necesito ver sus rostros, si es que me atienden, si es que me entienden, si es que están durmiendo, si es que están, qué sé yo, cualquier cosa haciendo. Necesito verles ya dentro de poco, si Dios quiere. Ojalá que podamos vernos. Bueno, chicos, formamos el fibrinógeno, ¿verdad? Por la transformación de protrombina, trombina, trombina, fibrinógeno. Este fibrinógeno es purete, es un coágulo, un hermoso coágulo, bien formado, bien redondito, bien movible, ¿verdad? Pero inmediatamente empieza a formarse las redes de fibrina. Imagínense ustedes si nosotros no tenemos fibrinógeno. Hay gente que su fibrinógeno es pequeñito. Si nosotros tenemos déficit de fibrinógeno, ¿vamos a sangrar o vamos a formar trombo? Vamos a sangrar porque no se va a cerrar esa herida, ¿sí? Por lo tanto, el fibrinógeno es una proteína muy importante. Es su presencia en forma normal asegura el cierre de una, ¿cómo se llama? De una herida. Pero acuérdense que también es un reactante de fase aguda. Cuando tenemos muchísima activación de reactantes de fase aguda, este fibrinógeno crece enormemente. ¿Y qué hace? Al degradarse, hace macanada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se degrada en forma de lisis y aparece el famoso dímero D. Bueno, acá tenemos el fibrinógeno. Empezamos a la degradación. La degradación, acá tienen ustedes, activamos las plaquetas, ¿verdad? Activamos las plaquetas, se produce el fibrinógeno y empieza la red de fibrina, ¿verdad? Esto le atrapa a todo este fibrinógeno, hermoso coagulito que estaba, y le aprieta ahí, le deja como una red. Bueno, entonces se forma el coágulo, ¿verdad? Este es horrible, esta fibrina, es toda así, toda enredada. Bueno, pero acuérdense ustedes que nosotros no nos podemos quedar con este coagulazo acá, con esta. Miren, chicos, esta fibrina, cuando está formada, le duele al paciente. Una cosa que cuando vos tocas está delimitado, ¿verdad? Está duro, y si se vuelve un trombo muy, muy agresivo, entonces se queda totalmente morado, y con ecografía vos visualizás el tamaño del trombo. Bueno, pues tenemos que eliminar pues también esto, chicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Por la vía intrínseca, la trombina, la famosa trombina, ¿verdad? Activa al inhibidor de la plasmina, ¿sí? Tisular. ¿Y qué hace? Esto activa el plasminógeno le activa la plasmina
Y esta plasmina es la que disuelve la fibrina, producto de degradación y dímeros D. Por vía intrínseca se activan los fosfolípidos de membrana, bla, 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 toda esta parte que ya vimos, activa la prouroxidasa. La uroquinasa se convierte en uroquinasa activa, se va sobre el plasminógeno se convierte en plasmina, la plasmina le sacude a la fibrina. Pero chicos, ¿qué sucede si nosotros tenemos demasiado sustancias que derritan o que eliminen la fibrina? No se va a quedar la cicatrización. Entonces el organismo tiene un componente que inhibe cuando hay demasiada cantidad. Y estos son los inhibidores de la plasmina, que actúa inhibiendo la acción del activador de la plasmina. O bien inhibe directamente a la plasmina con la alfa-2 antiplasmina. También tenemos el TAFI, que es inhibidor de la activación de la plasmina, pero por trombina, ¿sí? Entonces no permite que se forme fibrina. Pero el organismo es sumamente sabio, chicos. Hace una retroalimentación negativa y siempre produce activadores de plasmina y va limpiando de a poquito, va lisando esto, ¿verdad? Y ese lisamiento es lo que es importante, porque tiene que ser acorde a la lesión que tenemos, ¿verdad? No se puede cicatrizar o no se puede lisar si nosotros tenemos demasiado plasmina, porque corremos el riesgo de no coagular, de no cerrar nuestra herida, ¿verdad? Entonces, si el organismo funciona bien, tiene un proceso en donde una vez que esté limpio recién, que esté acertada la cicatrización, se lisa totalmente la fibrina. Bueno, entonces, todo esto es lo que hablamos hoy, ¿sí? Y ahora recién vamos a hablar de nuestro examen. Chicos, ¿qué tal están? ¿Cansadísimos? ¿Sí? Estamos acá presentes, profe. Estamos acá presentes. Están presentes todavía, no se fueron de mí. Bueno, niños, ahora cuando ya aprendiste todito, ya aprendas, los dominas, vas a saber cuándo vas a pedir al laboratorio los análisis correspondientes, ¿sí? El análisis que ustedes van a pedir al laboratorio, que no es rutinario, ¿verdad? Se denomina crisis sanguíneas o coagulograma o famoso crisis nomás para evitar la fatiga, ustedes ponen crisis, ¿sí? Que consiste en una serie de análisis que miden específicamente las diferentes vías, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, si es que está alterado eso, ustedes toman las medidas necesarias o empiezan los otros estudios mucho más complejos de la hemostasia. La primera cosa que ustedes tienen que saber que es un análisis preoperatorio indispensable. Esto tienen que hacerlo dentro de la semana al paciente que va a ser operado en forma, ¿cómo se llama ese que tomas turno? No me acuerdo en este momento. Programado. ¿Por qué? Porque si te trae de 3 meses, uno sabe el estado que puede tener específicamente las que son dependientes de la vitamina K, ¿sí? Entonces, chicos, no se vayan a exponer con análisis muy antiguos. Tiene que ser fresquita la cuestión, ¿verdad? Tampoco se puede hacer pedir cuando ya está en la mesa de operaciones. Más todavía si fue programado, ¿verdad? A no ser que esté en una situación demasiado grave, entonces así le hace correr al interno el cirujano, ¿verdad? Bueno,
Les digo esto porque es causa de demandas cuando no está bien preparado el paciente, ¿sí? Bueno, entonces, se puede realizar en la urgencia, en la emergencia, en un examen programado. Rutinariamente, muy pocas veces se pide, ¿verdad? Pero se puede pedir cuando vos haces la evaluación clínica de tu paciente, ¿sí? Se te acerca una persona, por ejemplo, y cuando le haces el examen físico, actualmente los médicos esta parte no quieren hacer, ¿sí? Ni siquiera te miran algunos, ¿verdad? Bueno, a medida que el médico es más chuchi, menos te mira, menos se concentran en lo que escriben nada más. Bueno, chicos, hay que mirarle al paciente, hay que tocarle, hay que por lo menos, esa es una parte muy importante para nosotros los que somos sus pacientes, ¿sí? Porque es importante. Bueno, ¿qué tienen que observar? Si una persona se va y te comenta que su niño sangra por la nariz, sus encías le sangran, es un varoncito, ¿sí? Si tu paciente te dice que tiene numerosas varices y tienen estas famosas arañitas que se ve muchísimo, más se ven en las mujeres, ¿verdad? Pero también tienen los hombres, estos también, y que al golpearse tienen moretones, ¿verdad? Si te cuenta la mujer que tiene un sangrado vaginal exageradamente grande o le dura mucho tiempo o cuando se da cuenta emite en forma de coágulos, cuando tiene visualización de petequias, tiene puntitos rojos por su pierna, por su brazo, ¿eh? Cuando tiene moretones, esos moretones son aparentemente no se dan cuenta cómo apareció, ¿verdad? Estos moretones son bien delimitados, o le tocas y está bien acá, bien constituido. Entonces, en esos casos hay que pedir un coagulograma, ¿verdad? También la historia familiar, especialmente si es un varoncito, ¿verdad? Porque ya saben ustedes cómo es la hemofilia y que es totalmente prevenible, es totalmente trabajada, se vive perfectamente siendo hemofílico, ¿verdad? Si es que continúa el coagulograma, a lo mejor no te va a solucionar, ya que en el coagulograma te van a salir todos normales las cosas. Entonces se hace ya un estudio más profundo de la coagulación. También tenés que preguntar cómo fue su intervención, si ya se operó alguna vez, etcétera, etcétera, si no tuvo una hemorragia, qué tal fue cuando te sacaste los dientes, qué sé yo, ¿verdad? Hay que interesarse en el comportamiento post intervención. Otra cosa muy importante es qué toma tu paciente. Acuérdense que nosotros tomamos millones de medicamentos. Cuando se nos ocurre, nos vamos a la farmacia, compramos millones de cosas, ¿verdad? Los AINES son los que más utilizamos y también puede ser el sangrado debido a la inactivación plaquetaria, ¿verdad? Y si son medicamentos ya utilizados por ustedes en forma farmacológica, tienen que colocar en el pedido paciente con anticoagulación oral, parenteral o lo que sea, ¿verdad? Y también tienen que preguntar, a veces simplemente es la poca ingesta de vegetales en donde hay una avitaminosis en el paciente, ¿sí? Y no se precisa el ayuno, pero sí comió un lechón con mayonesa y encima le bajó millones de toneladas de cerveza, después le bajó un helado, los triglicéridos van a estar maravillosamente ahí. Bueno,
Entonces se pide la crasis. Chicos, para poder estudiar tenemos que clasificar nuestra hemostasia otra vez, ¿sí? Acá le ven una corona. Una corona. La corona, ¿quién la lleva? La plaqueta, ¿sí? En el laboratorio nosotros, chicos, contamos las plaquetas. Contamos por milímetro cúbico. ¿Ah? Esto lo vamos a explicar en la próxima clase. Chicos, quiero que me dominen esta parte porque en la próxima clase les voy a llamar a cada uno de ustedes y les voy a preguntar. ¿Sí? Bueno, acá contábamos las plaquetas. Acuérdense, menos de 100, ojo. Menos de 60, ojazo, con pestañas postizas, con tatuajes, todo le puedes poner, ¿sí? No le podés tocar a tu paciente así alegremente si tiene menos de 60,000 plaquetas, porque vas a tener un gran problema, ¿sí? Bueno, el tiempo de sangría es otro análisis que mide la hemostasia primaria, pero acá, chicos, nos mide la funcionalidad plaquetaria. O sea que cuando estamos tomando antiagregantes, aspirina, clopidogrel, podemos tener alargado este tiempo de sangría, ¿sí? Y también podemos tener, cuando está alargado este tiempo, que vamos a explicar en la próxima clase, cuando tenemos trombocitopenia, ¿sí? O enfermedad de Willebrand. Entonces, acá, chicos, este tiempo, plaquetas y sangría son realmente las que dirigen la hemostasia primaria. En uno en cantidad, cuantitativamente, y en otro, la función plaquetaria. El otro análisis, dependiente también de la cantidad de la funcionalidad plaquetaria, es cuando se retrae el coágulo. Nosotros cuando sacamos en un tubo. Ahí está líquida la sangre, luego se vuelve dura, se vuelve sólida, se convierte en fibrinógeno. Ese fibrinógeno tiene una vida, ¿verdad? Tiene una vida media y después empieza a achicarse, a producirse la lisis, la degradación del fibrinógeno. Hace como una cinturita y exuda acá el suero. Eso es dependiente totalmente de la cantidad de plaquetas. Si tenemos pocas plaquetas, se queda duro, no se produce la fibrinolisis, ¿sí? Y tenemos diferentes anormalidades que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y por último, dentro de esta vía tenemos la prueba del lazo. Eso ustedes me parece que van a hacer en fisiología, suelen hacer. Pero, chicos, acá nos mide la resistencia del capilar. Mide realmente indirectamente la funcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que evitamos aquí es la agregación plaquetaria, porque se produce una fragilidad capilar. Le apretamos acá y empiezan a aparecer unas petequias, ¿verdad? Y suelen hacer ustedes en, ¿cómo se llama? En fisiología, le dan de tomar aspirina, a otro grupo no le da de tomar y ve a ver si aparecen las petequias en ustedes, ¿verdad? Pero chicos, tomando una sola vez la aspirina, obviamente no tiene mucho sentido, no creo que les salga. Y además que el tomar aspirina en forma metódica no debe producir ninguna alteración. Imagínense ustedes que el médico me dé algo que me haga daño, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, hay que considerar mucho esa prueba, no se vayan a asustar si es que les aparece positivo. Es simplemente una fragilidad capilar eso, ¿verdad? Que está regida por la acción de la funcionalidad de la plaqueta. Aparece muchísimo en los que no tienen plaquetas, ¿sí? Eso vamos a trabajar en la próxima clase. Cómo hacer y cómo interpretar. La hemostasia secundaria está dada por la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sí?
¿Y cuáles son los análisis? El tiempo de coagulación y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Este tiempo de coagulación es el tiempo que tarda en coagular en el tubo una sangre extraída. Mide la vía intrínseca, tiene muchísimos factores de error, por lo tanto vamos a explicar que no se estresen si ese le sale alterado. Ahora, el tiempo de tromboplastina parcial activado sí es un purete, es un análisis que mide específicamente la vía intrínseca, los factores que son representados en esta vía, que ya saben ustedes que son el 12, el 11, el 9, el 8, ¿sí? Para converger en el 10 y en los 15 años con el calcio y las plaquetas, la protrombinasa. Bueno, este análisis sí o sí tienen que pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta vía no es igual a la otra vía. ¿Se acuerdan ustedes? Si bien es cierto, la extrínseca tiene una relación así de amigovio con el factor 9, ¿verdad? Pero esta vía se encuentra afectado cuando, miren, es una evaluación prequirúrgica indispensable, ¿sí? Plaquetas, TTPA, APTT, se llama tiempo de tromboplastina parcial activado, APTT o TTPA, ¿sí? Sirve, también se altera cuando tiene el paciente una historia familiar como los hemofílicos, que no tienen el factor 8 y el 9, va a tener prolongado. Cuando tienen inhibidores adquiridos de la coagulación, que no son esos inhibidores fisiológicos. Y cuando ustedes le están dando heparina de ¿cómo se llama? No fraccionada, ¿sí? Acá tienen los factores que alteran en la parte del laboratorio, ¿sí? Muestras coaguladas, muestras activadas, cuando está contaminado con heparina la jeringa, cuando no colocan bien la relación sangre anticoagulante, todo eso influye. Y chicos, acá nosotros no podemos errar. Los bioquímicos tenemos que ser acá perfectos. ¿Por qué? Porque la interpretación de ustedes va a ser diferente. Bueno, ¿qué sucede acá, chicos? Supongan ustedes que tienen un paciente que tuvo un feroz infartazo, ¿verdad? O en el COVID ahora, que hacen una cantidad de fibrinógeno y que empiezan a hacer trombosis. Entonces, el médico potencia la acción de la antitrombina, ¿verdad? Entonces, le aplica subcutáneamente heparina, que es un medicamento. Ese medicamento viene en dos formas. Se llama heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, ¿sí? La nunca me sale esa palabra, enoxaparina, pero me parece que estoy diciendo mal. No me acuerdo cómo se llama, pero empiezan con enoxiparina. Bueno, esa es la no fraccionada que se compra en ampollas y se aplica en la panza, en la pierna, en la parte muscular, ¿verdad? Miren, esta es la heparina, chicos. Miren, así. Esta colita que tiene acá, esta colita es la pentasacaridasa, ¿verdad? Y esta es la que tiene una actividad antitrombínica. ¿Qué quiere decir eso? Que se junta con el factor activado, el 10, ¿sí? Entonces, si vos inhibís esta, no vas a formar trombina, ¿verdad? ¿Ven? Entonces, la heparina no fraccionada se une o inhibe al factor 10A. Si nosotros no tenemos esta quinceañera, no se puede juntar con el 5, ¿verdad? Por lo tanto, no va a formar la protrombinasa y no se va a poder convertir en trombina. La de bajo peso molecular tiene 5.000 Dalton, nomás este tiene 15.000, la cola tiene larga. Se junta también con el factor 10. ¿Cuál es la diferencia acá? Que como tiene una estructura mucho mayor esto,
también inhibe al 2A. ¿Y qué era esta? Era una glucoproteína que activaba al fibrinógeno, ¿sí? Entonces, cuando vos le colocas esta heparina no fraccionada, vos no querés pero ni por si acaso que se forme el coágulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le inhibís todos los caminos, le inhibís para que no se forme ni fibrinógeno, nada. Que no se forme trombina, que no se active la protrombina, que no se forma nada no querés, ¿verdad? Pero acá es más peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este paciente te puede sangrar. ¿Por qué? Porque vos inhibís demasiado esta parte. En algunos casos, que no sé cuáles son, chicos, ustedes van a ser los doctores que decidan colocarle esta no fraccionada, ¿verdad? Si es que utilizan esta no fraccionada, tienen que pedir al laboratorio la TTPA. ¿Por qué? Porque en esta TTPA yo no voy a poder encontrar el coágulo, ¿sí? Voy a tener, si era hasta 45 segundos mi valor normal, en estos pacientes voy a tener 80, 100 segundos. No voy a coagular acá. ¿Qué pasa si es que yo no coagulo y empiezo a sangrar? Empiezo a sangrar vaginalmente, por orina, me empiezan a sangrar los dientes, etcétera. Le puedo dar un antídoto que se llama protramina. O sea, ustedes. O bien le puedo dar una transfusión para poder darle otra vez los factores que le estoy eliminando. Sin embargo, la heparina no fraccionada, solamente esta colita de la pentasacárida actúa inhibiendo solamente al factor 10. Acá, al factor 10, ¿sí? Entonces no le afecta a este. Pero, y en ese caso, en la TTPA no es necesario que me pidas. ¿Por qué? Porque te voy a dar valores normales. ¿Por qué? Porque lo mismo el organismo va a formar fibrinógeno por otras vías, ¿sí? ¿Por qué? Porque su acción es mucho menor. ¿Entienden? Bueno, entonces aprendan que nada, esto es hermanos cueras, ¿sí? Ahora, eliminamos o ponemos observaciones cuando el médico saca el material con una jeringa que tenga heparina, impregnado con heparina. Ahí sí se va al bombo nuestro resultado, se va estrellado, ¿sí? Cuando también esto aumenta, chicos, cuando tenemos hemofílicos, cuando el paciente tiene su hígado destrozado, donde no produce factores de coagulación, eso también puede producir, pero en ese caso la historia es diferente. Tienen que tener en cuenta también otra cosa, que la heparina produce trombocitopenia, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a bajarle la cantidad de plaquetas, no se puede más utilizar la heparina. Ojo, ojito, ojazo. Bueno, la vía extrínseca. Chicos, los que se quieran ir, se pueden ir, ¿sí? Me van a disculpar, pero es sumamente importante esta parte, así que no puedo dejar de explicarle, y aunque sea con una persona que me quede, yo tengo el deber de explicarles. Acá, en la vía extrínseca, el del que le clavamos y le buscamos, se activa el factor tisular. Rapidísimo, se te puede desangrar tu paciente, ¿sí? Entonces, el examen se denomina TP, tiempo de protrombina. Es la reina absoluta de la vía extrínseca. Mide la cantidad, el tiempo que tarda en coagular un plasma al cual le hemos quitado el factor tisular y le hemos quitado el calcio. Y observamos cuánto tiempo tarda en coagular al colocarle nuevamente nuestro reactivo. ¿Cómo se expresa? Este mide exclusivamente la vía extrínseca. ¿Y cuál era el encanto de esta vía? Primero, que es rapidísima, ¿sí? Se te puede sangrar tu paciente. Otra cosa es vitamina K dependiente, ¿sí? Entonces,
también te está midiendo los vitamina K dependientes, que ya sabes que son 10, 9, 7, 2, ¿sí? Entonces, esto es, chicos, la reina. Si vos estás allá en el bosque de la China, me perdió. Sí o sí tenés que tener el valor de protrombina para tocarle a tu paciente. Si vos no tenés la protrombina, mis queridos amores de mi corazón, no se puede tocarle al paciente, porque te puede sangrar cuando le estás haciendo la operación o post-operación, ¿sí? Y se te puede morir tu paciente. Te podés ir preso si vos agarras, mira la TP del año pasado, ¿sí? De julio de 2020. No te sirve. Tiene que ser de julio máximo una semana antes. Si vas a tener una embarazada, por ejemplo, que le vas a hacer un corte, tiene que ser 48, 72 horas o por lo menos una semana. Acuérdense que nada de eso, corazones míos. Bueno, ¿cómo se expresa eso? Se expresa en porcentaje. El porcentaje quiere decir cuánto por ciento tengo de tiempo de protrombina, que es el factor 2, que va a activar a la trombina para que la trombina se forme fibrinógeno, ¿sí? Entonces, a medida que baja la concentración, se alargan los segundos. Entonces, si yo tengo 100%, en 12 segundos ya coagulé. Pero si tengo 10%, coagulé en 20 segundos, ¿sí? Quiere decir que me estoy desangrando, ¿sí? Son inversamente proporcionales. Si ustedes miran solamente este 100 y no miran si es por ciento o segundo, gracias, horror, se puede morir tu paciente, ¿sí? Bueno, y tenemos otra expresión que se llama INR, razón internacional normalizada, porque ya sabemos que nos mide la vía intrínseca. Ya sabemos que se sintetiza en el hígado. La ATP, chicos, juntamente con la albúmina, sirve de funcionalidad hepática. Si vos tenés una ATP sumamente alterada, quiere decir que tu hígado está un despelote, ya no funciona más nada. Es una aleación prequirúrgica indispensabilísima, ¿sí? Etapa. Por favor, no se vayan a olvidar eso, ¿sí? Bueno, ¿y qué ya sucede? Usted ya mete en su manito acá. Supongan ustedes que le dio ya un infarto, o sea, que le dio un infarto a un paciente, o es un paciente que tiene una propensión a hacer coágulos. Pues no le puedes mantener a un paciente clavándose eternamente con la heparina, ¿verdad? Entonces, trabajas con otros anticoagulantes que se pueden dar oralmente, ¿sí? Y en este caso se utiliza la warfarina. La warfarina se denomina así a las sales que hacen el bloqueo de la epóxido-reductasa. Esta epóxido-reductasa normalmente reduce a la vitamina K, oxidándola y activando a los factores dependientes de ella, ¿verdad? Hace su producción procoagulante. Pero en estos pacientes vos querés que no coagule, pero no coagule, que esté medicado para que no haga ni un coagulito. Suponete que lo operaste del corazón o que sea una persona artrítica, lúpica, que está tomando medicamentos que son propensiones a hacer trombos. Entonces vos le das la warfarina que se llama Sintron. Hay un montón de nombres que manejan ustedes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Inhibe esta acción. Al inhibir la acción de la enzima, obviamente se va la vitamina K, no hace absolutamente nada, y estos factores se reducen, no es que terminan, reducen su actividad totalmente a la mínima expresión, ¿sí? Entonces, estos pacientes que se denominan pacientes con ACO,
ACO se llama anticoagulantes orales. Ustedes me van a decir la próxima clase si tienen algún pariente que está tomando ACO, ¿sí? Bueno, para estos pacientes con ACO, la Sociedad de Hematología pide que se exprese el resultado en porcentaje y en una unidad llamada razón internacional normalizada. Cuando ustedes me piden TPINR, yo ya sé, Mirta Benítez ya sabe que ese paciente está tomando anticoagulante, ¿sí? Traten de poner siempre eso, porque nosotros en el laboratorio trabajamos a ciegas, ¿sí? Si es que me sale prolongado, yo puedo pensar síntesis hepática ya destruida. Bueno, vamos a tratar de explicar la próxima clase. La única cosa que les quiero decir es que cuando supongan que tienen 13 segundos, coaguló acá. Miren, 100% tiene de protrombina, coagulazo tiene, ¿verdad? No hay forma que te sangre el paciente. Y tiene una INR de 1. Pero vos tenés tu paciente que hizo el infarto. No querés más que se forme un coagulito, ¿verdad? Entonces le das de tomar. Y la zona de los anticoagulados es acá. Miren, la INR desde 2. De 2 a 3,5. Miren, para 2, ¿cuánto por ciento es? Vamos a mirar el 13. En 23,2 segundos recién coagula tu paciente. Y miren cuánto es el porcentaje de protrombina que tiene. 36%. ¿Sí? Pero para esta situación terapéutica, vos estás feliz porque tu paciente tiene 24,3 segundos, 34% nomás de protrombina y 2,1. Si te sale a tu paciente un valor normal, vos tenés que agregarle la medicación para que se vuelva otra vez líquida su sangre. Si se te pasó la raya, si el paciente tomó doble o millones de interferencias, tenés que sacarle el anticoagulante. ¿Y cómo podés frenar si es que ese paciente, ¿cómo se llama?, empieza a sangrar? ¿Cuál es la acción de la warfarina? Inhibir a la vitamina K. Tienen que darle vitamina K, ¿sí? Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Tengo todavía gente que está conmigo. ¿Hay todavía alguien? Bueno. Sí, profe. Ok. Miren, niños, ¿qué sucede si vos tenés esta situación? El paciente empieza a sangrar, ¿verdad? Inexplicablemente. Entonces, vos no entendés qué rayo pasó, ¿verdad? No está tomando anticoagulante, no está tomando absolutamente nada, pero tenés esa gran situación de urgencia. Esto se tiene que hacer antes, obviamente, ¿verdad? Antes de una operación, antes de tocarle al paciente, pero especialmente tienen que cuidar, chicos, en los pacientes que vienen de la diálisis, que vienen muy anticoagulados, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que le falta un factor? Los factores pueden ser de cualquiera de las dos vías, ¿sí? Entonces, yo le quito por ejemplo, a Juan, le saco la sangre, le hago un ATP, me sale 100%, súper normal, Juan. Y le hago a Alberto y a él le sale 50%. O él no está tomando anticoagulante, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo pensar? Famoso que piensa que el laboratorio se equivocó. Bueno, pero no todas las veces es eso. Entonces, ¿qué se hace? Se pide una corrección, ¿sí? Entonces, ¿qué yo hago? Yo mezclo la sangre de Juan con la sangre de Alberto, partes iguales, ¿sí? Y de eso saco una proporción y vuelvo a hacer el análisis, ya sea de tiempo de protrombina o la TTPA. Este me va a medir extrínseca y la otra intrínseca. Y al hacer esa mezcla y al hacer de vuelta el resultado, me sale
me corrige, me sale 80%. Salió perfecto. ¿Qué quiere decir entonces? Que Juan, que era el normal, le cedió sus factores a Alberto. ¿Qué quiere decir entonces la interpretación? Que tiene una deficiencia Alberto en algún factor, ¿sí? Entonces, el médico va a solicitar los factores que piensa que le falta a Alberto. Ahora, ¿qué pasa si al mezclar no me sale? Me sale otra vez 50%. Quiere decir que Alberto tiene inhibidores externos que prolongan esa y hacen sangrar. Allí ya es mucho más difícil la situación, ¿sí? Bueno, el tiempo de trombina es aquella que nos mide esta parte, ¿sí? Casi no se la utiliza y utilizamos ahora para la contaminación que tenemos muchísimo en el laboratorio. Hay gente que quita con heparina y hace que se prolongue esto. Bueno, chicos, la otra medicación que ustedes utilizan. ¿Por qué yo doy esta medicación? Doy esta medicación porque ustedes tienen que entender cuando pidan las cosas, la interpretación de los resultados, ¿verdad? Y nosotras, los bioquímicos, también tenemos que entender, porque nosotros nunca sabemos lo que ustedes le dan, ¿sí? Bueno, existen otros medicamentos actuales que no afectan ni la vía intrínseca ni la vía extrínseca, o sea, la heparina ni la warfarina, ¿sí? Y afectan en la vía común. El rivaroxaban inhibe al factor 10A. Si nosotros no tenemos no formamos la protrombinasa y se va al bombo nuestra trombina. Hay otro, el dabigatran. Este sí que inhibe directamente a la trombina. Por lo tanto, no vamos a tener fibrinógeno. Entonces, no hay forma, chicos, de que yo les dé a ustedes un análisis clínico donde les digan a ustedes si se le fue la mano con el rivaroxaban ni con el dabigatran. ¿Por qué? Porque no puedo formar coágulo. Y mi trabajo es in vitro, es volver a formar el coágulo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le están dando estos medicamentos que son muy utilizados actualmente, especialmente en pacientes post-COVID, utilizan muchísimo el dabigatran para no formar coágulos, no me vayan a pedir nada al laboratorio, ¿sí? Si tiene la desgracia este paciente de tener un accidente y de sangrar, la única forma de poder solucionar es colocándole sangre, hacer una transfusión para poder proveerle otra vez de los factores que le he inhibido con el medicamento. Bueno, una vez que se provoca el fibrinógeno, se tiene que degradar, ¿verdad? El dímero D es lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Ustedes nos piden fibrinógeno, dímero D en el COMIT. Cuando tenemos dímero D demasiado alto, ¿qué quiere decir eso? Que no se degradó totalmente, no se lisó totalmente la fibrina y que en alguna parte del cuerpo del paciente está haciendo un trombo nuevamente. A medida que aparece alto el dímero D, hay una producción de fibrina en alguna parte. En los COVID tienen el problema de hacer trombos, embolismos pulmonares, ¿sí? Entonces, esto es cuando tenemos valor predictivo negativo, cuando nos sale negativo inferior a 500, no hay posibilidades, o cuanto más bajo tengamos, no hay posibilidad de que tengamos coágulos. Pero si tenemos positivo, tenemos que, ustedes tienen que buscarle dónde rayos está formando el coágulo. Acá tenemos la trombosis, ¿sí? Esto tienen que hacerle una ecografía para poder ver. Esto
ocurre por déficit de anticoagulantes o por anticoagulantes adquiridos, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Esto se forma, esto hay que lisar, hay que tener muchísimo cuidado porque hay medicamentos que son muy agresivos y pueden ir al cerebro y se denominan anticoagulantes adquiridos, que son dependientes de los fosfolípidos. Aparecen mucho en algunas mujeres embarazadas añosas con sobrepeso, en el cual hacen trombosis y pérdida fetal, ¿verdad? Estas son producidas por antifosfolípidos en la célula endotelial, en los monocitos y en las plaquetas, y su presencia es patológico. Tenemos un protocolo para hacer esto, son carísimos los análisis para hacerlo. El más conocido es el anticoagulante lúpico. Bueno, chicos, en un preoperatorio ustedes tienen que trabajar perfecto con el paciente. Aunque te jure que es una persona normal, tenés que tener siempre el preoperatorio perfecto, ¿sí? En cuanto al coagulograma, nunca te olvides que plaquetas TP, TTPA y fibrinógeno, tus ojos deben estar prendidos por eso. Si no tenés posibilidad de esas cosas, siempre vas a tener un hemograma en el cual te van a contar las plaquetas. La TP es la que tenés que fijarte siempre. Y luego todas estas cosas. Bueno, les pido disculpas por la prolongación, pero me es imposible darle de otra manera, ¿sí? La próxima clase es totalmente de laboratorio, así que esta parte me lo dominan, pero súper dominado tiene que tener. ¿Por qué? Porque en esta parte sí te vamos a llamar a Jazmín Cordazo, a María Auxiliadora Chaparro, a Manuel Barreto, qué sé yo, a cualquiera de ustedes, y me tienen que explicar el resultado, ¿sí? Un besote, buena suerte y hasta pronto.